Vamos a hablar ahora del tema gasolinas, ¿sí? Y desde el punto de vista de combustibles derivados del petróleo, ¿no? Y pues obviamente sabemos que los gasolinas son combustibles universalmente empleados para motores de combustión interna. Y pues eh, obviamente este tipo de combustible, la gasolina específicamente, es aquella que pues nos sirve para, como combustible, nos sirve para emplearlo dentro de los motores de combustión interna, ¿sí? Entonces nos queda claro también que la gasolina es una mezcla de hidrocarburos, ¿no? Que se obtiene del petróleo mediante un proceso conocido con el nombre de destilación fraccionada. De esta manera pues puede ser utilizada en motores de combustión interna. La, la relación, la relación de esta gasolina, como podemos ver acá, pues en hidrógeno tenemos aproximadamente un 14%, perdón, un 86% de carbono. Conocemos que pues son hidrocarburos los componentes de la gasolina, entonces pues evidentemente tenemos acá una proporción bastante alta. Y como dato curioso, dato interesante, la temperatura de combustión dentro de un motor llega a ser de 2482 grados Celsius. Pero esta temperatura pues evidentemente no se mantiene, porque me van a decir que esta temperatura se mantendría en el tiempo y pues va a derretir obviamente los componentes que son de acero, y que estamos hablando de 1460 grados Celsius de temperatura de fusión del acero. Y pues no llega al tanto, no llega a ese punto, porque estamos hablando de una temperatura instantánea de la combustión, ¿no? Cuando el frente de llama estalla, cuando el frente de llama explota, tenemos esta temperatura pues prácticamente por fracciones de segundos, ¿sí? Y pues recordemos que la gasolina viene como una mezcla de hidrocarburos que viene del petróleo, que también es una mezcla de un gran número de hidrocarburos, ¿sí? Y pues está compuesto inclusive no solamente de carbono e hidrógeno, sino también de impurezas, ¿no es cierto? Como azufre, como oxígeno, nitrógeno en pequeñas proporciones, ¿no es cierto? Haciendo un poco más amplia esta composición, decimos que aproximadamente sí, un 85-86% de carbono, y este 14% podría reducirse inclusive hasta un 12%, ¿no? Hasta un 12%, ¿sí? Dejando generalmente un 1% de azufre, un 1% de nitrógeno y un 1% de oxígeno en la composición de las gasolinas, ¿no? Y pues aquí ya depende de qué composiciones tienen las gasolinas pues en sí, ¿no es cierto? Porque como sabemos, y recordando un poco, los principales componentes de la gasolina serían pues los hidrocarburos parafínicos, los hidrocarburos naftélicos y aromáticos que vimos en la clase pasada. Ok, con la composición inicial de lo que es la gasolina, tenemos este proceso llamado cracking, que es el procedimiento para convertir estos hidrocarburos de cadena larga, como el que tenemos acá, ¿sí? Hidrocarburos de 15 carbonos, en hidrocarburos de cadena corta. Estos hidrocarburos de cadena larga tienen pocas aplicaciones prácticas, ¿sí? Pero estos otros hidrocarburos de cadena larga, como los que vemos acá, los octanos, los propanos, los etanos, son hidrocarburos de cadena más corta, pues que corresponden a los hidrocarburos que están presentes, a la mezcla de hidrocarburos que están presentes en la gasolina, ¿sí? Más o menos a 500 grados centígrados se produce este cracking, esta destilación, en ausencia de oxígeno, y pues con catalizadores adecuados, como serían el óxido de aluminio y óxido de silicio, ¿sí? Con estos catalizadores, siempre que escuchemos la palabra catalizadores, acá es una C, perdón, siempre que escuchemos la palabra catalizadores, estamos hablando de que tenemos algún compuesto químico que
facilita esta reacción, ¿sí? Esta ruptura. Entonces, de estos hidrocarburos de cadena larga vienen o se derivan los hidrocarburos de cadena corta que tienen realmente aplicaciones en los motores de combustión interna, ¿sí? Como los productos de esta destilación, de esta ruptura, de este cracking, encontramos en las gasolinas predominando el hexano, el heptano, el isooctano y el pentano, ¿okay? Esos van a ser los hidrocarburos que están predominantemente presentes en las gasolinas, ¿sí? Una gasolina es tanto mejor cuanto más rica sea en alcanos ramificados. Es decir, si es que yo tengo más alcanos ramificados de mi gasolina, yo voy a tener un mayor índice de octano en esta gasolina, ¿ok? Ya vamos a ver qué es lo que significa este índice de octano. Y pues, con la presencia de los catalizadores que ya conversamos en la diapositiva anterior, yo puedo obtener estas que son mis moléculas de la gasolina, ¿sí? Este vendría a ser mi octano 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi hexano. Y estas operaciones de cracking lo que hace es fraccionarme o ramificarme a mi molécula, ¿sí? Ramificarme a mi molécula de hidrocarburo. Entonces, evidentemente esta molécula, convirtiéndose en esta molécula, no van a tener las mismas propiedades, va a ser un isómero que tendrá exactamente el mismo número de carbonos, pero el hecho de que tenga una ramificación distinta va a hacer que tenga propiedades diferentes, ¿sí? Veamos a qué es a lo que se refiere el índice de octano. ¿Qué es el índice de octano? El índice de octano se utiliza para medir el poder antidetonante de la gasolina. Les voy a explicar más detenidamente qué es esto del poder antidetonante de la gasolina. Y cuando un motor a gasolina se inflama antes de que el pistón llegue al final de su recorrido, se produce una llama de detonación. Y este fenómeno es muy perjudicial para el motor, pues hay vibraciones excesivas que pueden desgastar en exceso el motor. Y se evita utilizando hidrocarburos ramificados que se queman de una manera más lenta. Esta es, fíjense ustedes, la molécula de isooctano, ¿sí? Esta es la molécula de isooctano. Y aquí pues podemos ver que el índice de octano es una escala arbitraria en realidad, ¿no es cierto? Los extremos de esta escala arbitraria están en el extremo inferior el N-heptano, ¿sí? Y en el extremo superior el 2,2-trimetilpentano. Es muy fácil interpretar esta molécula, ¿sí? El 2,2-trimetilpentano, pero ustedes me van a decir cómo es un pentano si realmente estamos hablando del índice octano, ¿sí? Ya vamos a explicar esta parte, pero se le asigna muy arbitrariamente a este N-heptano un valor de 0 en el índice de octano, y a este 2,2-trimetilpentano un nivel de índice de octano de 100, ¿sí? De 100, ¿sí? Ahora me van a preguntar ustedes, ¿puede haber gasolinas con índices de octano menores a 0? Sí. ¿Puede haber gasolinas con índices de octano mayores a 100? Sí. Estos son valores arbitrarios y no quiere decir que estos sean los componentes con mayor poder antidetonante en un combustible, ¿sí? Entonces, puede haber gasolinas con un índice de octano mayor a 100 o gasolinas con un índice de octano menor a 0, ¿okay? Entonces, evidentemente estos índices de octano, como les digo, es una escala arbitraria que pues ha sido determinada como tal. ¿Y por qué se llama un isooctano? Ustedes van a decir, claro, aquí solamente veo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Entonces esto me diría a mí que es un pentano, y aquí mismo me dice un pentano. Entonces, ¿por qué se llama índice de octano? Muy fácil. En la molécula del isooctano lo que nosotros contamos es el número de carbonos totales. Entonces, si contamos los totales, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos totales, ¿sí? Y la metodología para la denominación de este índice, de estas moléculas,
estos isómeros, se los llama a moléculas que tienen la misma cantidad de carbonos, pero que tienen una disposición, una ramificación diferente. Pues muy sencilla, ¿no? Lo numeramos de izquierda a derecha: 1, 2, 3, 4, 5, el número de carbonos. Y pues a este radical se le llama metil. Si no es un metano, metano es el CH4, como radical se lo llama metil. Entonces nosotros vamos a ir nombrando en función de en el lugar en el carbono en el que se encuentren los radicales metil, vamos a ir nombrando cada uno de estos radicales. Por ejemplo, este primer 2 significa que en el número 2, en el carbono número 2, hay un metil. Se repite el 2, no importa que se repita, pues lo que me dice es que tengo en el mismo número 2 otro radical metil. ¿Ok? Y el número 4 me indica que tengo un radical metil en el carbono número 4. ¿Ok? ¿Por qué repetir el trimetil? Pues para enfatizar que yo tengo 3 radicales metiles en mi molécula. ¿Ok? Entonces por eso es que se llama 2,2,4 trimetilpentano o isooctano. Como les dije, es un isómero, por eso se llama un isooctano, y se le ha añadido a esta molécula arbitrariamente el valor de 100 en índice octano. Entonces este valor de 100 en el isooctano pues ha sido, como les digo, añadido arbitrariamente, totalmente arbitraria, con total arbitrariedad, ¿sí? Y para mejorar este índice de octano se añade a las gasolinas algunos compuestos, ¿sí? Y vamos a hablar también en un momento de esto, pero tradicionalmente siempre se ha empleado el plomo tetraetilo. Esta sería la fórmula del plomo tetraetilo. Pero realmente se ha demostrado ya hace algunos años que estos compuestos de plomo son perjudiciales para la salud, entonces se lo ha eliminado el plomo tetraetilo. Las gasolinas actuales utilizan éteres como compuestos antidetonantes, ¿sí? Y un poco para hablar de la fracción, de la destilación fraccionada del petróleo, pues decir que este es el esquema de la fracción, de la destilación fraccionada del petróleo, ¿sí? El petróleo se recalenta y recalentado se lo introduce por la base de la columna, ¿sí? Por esta zona, ¿ok? Por esta zona de aquí, ¿sí? Y las diversas fracciones se recogen en los diferentes platos de la columna de destilación, ¿sí? En los de abajo se acumulan los hidrocarburos con un punto de ebullición superior, es decir, los más pesados. Por acá, ¿no? Petróleo crudo, 40 grados a 400 grados Celsius va entrando por esta zona, ¿sí? Va entrando por esta zona, y en la parte de abajo pues tenemos lo más pesado, ¿sí? Por ejemplo, fíjense ustedes, en esta zona yo voy obteniendo aceites lubricantes con puntos de ebullición de mayores a 300 grados Celsius. En estas zonas yo obtengo diésels, puntos de ebullición hasta 375, hasta 250 y 375 grados Celsius. Sí, son combustibles de camiones, sí, y son utilizados para calefacciones también, ¿no es cierto? El queroseno a 175 para aviación y para calefacción, combustible bastante más liviano. Y la gasolina aproximadamente entre 40 y 180 grados Celsius, ¿sí? Hasta desde el C6 hasta el C12, o sea, yo tengo mis moléculas hasta 12 átomos de carbono, ¿no es cierto? Y aquí hablando de los dos primeros compuestos, los dos primeros derivados del petróleo, yo tendría gas, menos de 20 grados Celsius, y yo tendría también el éter de petróleo, ¿sí? Con lo cual puedo hacer disolventes, ¿no es cierto? Combustible de automóviles. Muy bien, ¿cuáles serían las características principales que yo debo observar en los combustibles? La primera característica principal que yo debo observar en un combustible es la volatilidad. Y pues es una de las principales y más importantes características, ¿ok? Porque pues me dice cuán fácil para un combustible es difundirse en el aire, es decir, evaporarse, ¿sí? Es cambiar de fase, ¿sí? De fase líquida a una fase vapor.
¿sí? Y esta propiedad de las gasolinas favorece la unión íntima con el oxígeno y debe estar dentro de unos límites para facilitar el arranque en frío y evitar que se forman bolsas de vapor en el colector de admisión. ¿Okay? Entonces tiene que estar dentro de unos límites. Un límite que permita facilitar el encendido en frío y otro límite que permite evitar la formación de bolsas de vapor. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? La volatilidad se determina incrementando la temperatura del combustible del líquido hasta lograr la evaporación. Entonces, un líquido que se evapora a una temperatura baja, como vemos aquí, un líquido que se evapora a una temperatura baja posee una gran volatilidad. Si, por el contrario, su punto de ebullición es muy alto, tiene una volatilidad baja. ¿Okay? Entonces es aquí una relación inversamente proporcional. Si yo tengo baja temperatura de evaporación, yo tengo una volatilidad alta. ¿Okay? Si es que yo tengo una alta temperatura de evaporación, yo considero que la volatilidad es más bien baja. ¿Ok? Y pues para facilitar el arranque del motor es conveniente que la volatilidad del combustible sea alta. ¿Por qué? Para propiciar de esta forma una vaporización y una homogeneización de la mezcla dentro de la cámara de combustión, ¿sí? Sobre todo a bajas temperaturas, sobre todo en los arranques en frío de mi motor. Sí. Entonces, si es que yo tengo una volatilidad relativamente alta, ¿sí? Si es que yo tengo una volatilidad relativamente alta, me facilita el encendido en bajas temperaturas, porque como dije, se puede homogeneizar y mezclar de mejor manera el combustible y hay una mejor capacidad de aceleración del motor. ¿Okay? Si es que yo tengo una temperatura de ebullición, en cambio, muy baja, la gasolina ahí es cuando forma bolsas de vapor, ¿sí? En los conductos de aspiración. Y de hecho, puede ser que si es que yo tengo un punto de ebullición suficientemente alto, en cambio si es que yo tengo un punto de ebullición suficientemente alto, es posible que caiga el combustible dentro de mi cámara de combustión y dentro de mi cilindro en sí, ¿no es cierto? Sin vaporizarse, caiga líquido. Y esto va a irle lavando al lubricante que está dentro del combustible, lo disuelve, ¿no es cierto? Y posteriormente pues va a caer al cárter y todo esto va a generar unos fenómenos de desgaste que realmente no son deseables, ¿sí? Entonces, yo necesito unas proporciones adecuadas de hidrocarburos de alta y baja volatilidad en mis gasolinas, ¿sí? No es que hay un valor perfecto de volatilidad, no. Necesito una proporción adecuada, necesito un compromiso aquí, ¿sí? Por ejemplo, esta volatilidad depende de la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, en épocas del año en que la temperatura ambiente es mayor, yo puedo mezclar hidrocarburos en las gasolinas que tengan unas volatilidades más bajas, ¿no es cierto? Para evitar que se evapore el combustible, ¿no? Hemos visto este fenómeno cuando nosotros vamos a poner combustible en nuestros vehículos, ¿no es cierto? En estos momentos se ve pues que hay unas pequeñas trazas de vapor de gasolina que van saliendo de mi vehículo. Sí, entonces aquí es donde no se debe o no se quiere que el combustible se escape, al menos no al ambiente en forma de vapor de gasolina, sí. Y pues por eso es que esto depende muchísimo de las refinadoras. ¿Ok? Entonces, una volatilidad alta implica que haya una mayor facilidad de arranque en el motor. Sí, hay una mayor facilidad de ingreso de esta mezcla aire-combustible en el motor. ¿Ok? Entonces, no es que yo necesito que la volatilidad sea baja, al contrario. Tengo que tener aquí un equilibrio entre una volatilidad baja y una volatilidad alta. Y esta sería una curva de destilación típica. ¿Sí? Esto también es muy parecida a las curvas de destilación de las mismas gasolinas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes. Por ejemplo, estoy hablando aquí de menos de 100 grados centígrados. Yo tendría acá el 20% de volumen destilado, ¿sí? en mi gasolina. Entonces,
a mayor pendiente tenga esta curva, yo lo que consigo es tener un mejor rendimiento en cuanto a aceleraciones, ¿sí? En cuanto a aceleraciones. Entonces, mientras mi curva sea más así, yo voy a tener un mejor comportamiento en tema aceleraciones. Ok, siguiente propiedad de las gasolinas, que es muy importante, que es el calor de vaporización. ¿Y qué es el calor de vaporización? Pues no es otra cosa que la cantidad de calor necesaria para transformar esta cierta cantidad de líquido a vapor y a temperatura y a presión invariables, a temperatura y presión constantes, ¿sí? Este calor de vaporización es el causante de que se produzca un descenso en la mezcla aire-combustible, ¿sí? Y en el momento en que dentro de mi cámara de combustión exista un descenso de combustible en las afueras de la cámara de combustión, este descenso podría estar ocurriendo aquí un fenómeno de congelación instantánea del combustible, ¿sí? Entonces, un elevado calor de vaporización dificulta el arranque en frío y la marcha en frío del vehículo, mientras que en caliente un elevado calor de vaporización favorece un rendimiento eficaz y volumétrico, un rendimiento volumétrico eficaz de mi motor, ¿sí? Es decir, esta tampoco es una propiedad con la cual yo puedo decir elimino, no, porque al empezar mi ciclo de funcionamiento del motor va a ser un poco perjudicial tener un calor de vaporización alto, pero en el momento que ya entro en funcionamiento, este calor de vaporización alto me va a beneficiar, ¿sí? Perfecto. Otra propiedad, el peso específico, ¿sí? ¿Qué es el peso específico? Pues es el peso en kilogramos fuerza sobre el volumen que ocupe mi combustible, ¿sí? Y pues con este peso específico yo designo diferentes tipos de combustibles o componentes de estos combustibles, ¿sí? Y pues me permiten calcular datos como el volumen total o el peso, ¿no? Me permite fijar límites inferiores o superiores de peso específico con el fin de ¿qué? De no tener que efectuar modificaciones en los órganos de regulación, ¿sí? Un bajo peso específico aumenta el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque este se mide en volúmenes en litros por cada 100 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un bajo peso específico, quiere decir que tengo un mayor volumen y voy a consumir mayor combustible. Ok, acá unos datos de límites superiores de los combustibles empleados en motores de automóviles. Estamos hablando de como máximo 0,77 a 0,89 kilogramos fuerza, ojo que esto es kilogramos fuerza, sobre decímetro cúbico, ok, para gasolinas. Muy bien. Perfecto, entonces estos datos nos sirven a nosotros para nuestros cálculos, ¿no es cierto? Nos sirven a nosotros para tener en cuenta que estos son los valores que vamos a tener de nuestro peso específico en gasolinas. Hablemos del poder calórico. Esta propiedad es muy interesante porque es el valor del contenido de la energía que se encuentra en el combustible, ¿sí? Y pues este valor va a variar y va a depender de las cantidades de hidrógeno y de carbono que estén contenidas en el combustible, ¿sí? También es conocida como la cantidad de calor que se libera cuando el combustible se ha quemado totalmente. Esta es la energía que mecánicamente voy a transformar para que se produzca un trabajo, para que el vehículo produzca un trabajo, una energía útil, sí. Y realmente pues por eso es que tenemos tan baja la eficiencia de nuestros motores, porque realmente las cantidades de energía por kilogramo de los combustibles son realmente altas, muy altas, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es la cantidad de hidrógeno en el combustible, más elevado resulta el poder calórico, que es más alto. Y pues el poder calórico se lo mide en kilocalorías,
esta medida de calorías, esta unidad de medida es bastante común en la parte termodinámica y transferencia de calor, ¿no es cierto? Estamos hablando de kilocalorías y tiene su factor de conversión con joules. Estamos hablando de energía, ¿ok? Kilocalorías por kilogramo de combustible es como se mide la cantidad de calor producida por el combustible. Sí, y cuando estos productos, mejor dicho, cuando se quema con un exceso de aire, ¿sí? A mayor poder calórico corresponde un menor consumo de combustible, ¿sí? Y aquí les dejo los datos de los poderes calóricos usuales de las gasolinas, ¿sí? Estamos hablando de entre 10.500 y 11.000 kilocalorías por kilogramo de gasolina. Entonces es realmente alto. Hay una cantidad alta de energía ahí involucrada. Hay una cantidad bastante alta de energía involucrada en el proceso, en el input de nuestros procesos en el motor. La siguiente propiedad interesante de medir es el consumo de aire. Sí, es el consumo de aire. El consumo de aire es la cantidad que se necesita para la combustión completa, la cantidad total de aire que se necesita para la combustión completa, ¿no es cierto? En la gasolina, la relación estequiométrica, es decir, la relación teórica, la relación calculada que se requiere entre el aire y combustible es de aproximadamente 14.7 a 1, es decir, para una combustión completa requiero 1 kilogramo de carburante, 1 kilogramo de gasolina, y para que yo pueda quemar este kilogramo de gasolina son necesarios 14.7 kilogramos de aire, ¿sí? Esta es la relación estequiométrica de la combustión de la gasolina, ¿sí? Para la combustión completa de 1 kilogramo de gasolina son requeridos 14.7 kilogramos de aire, ¿sí? Para mayor potencia en los motores de gasolina yo necesito un 10% de escasez de aire, ¿sí? Es decir, que yo tenga una mayor cantidad de combustible en la mezcla, es decir, que tenga una mezcla rica para mayor potencia, pero para un mejor rendimiento térmico y para un menor consumo de combustible yo necesito un 10% de exceso de aire, tenga más aire del necesario en la mezcla, es decir, que tenga una mezcla pobre, ¿sí? Entonces esto es lo importante del consumo de aire y pues tener en cuenta esta relación de estequiométrica en el consumo de aire, ¿sí? Esta relación es muy importante para yo poder tener en cuenta y para poder saber cuál va a ser mi mejor rendimiento térmico y mi mejor consumo, ¿sí? Hablemos del punto de congelación también y de la fluidez en el punto de congelación. Se valora esta fluidez en los combustibles según el poder de filtración o el punto de vertido que se llama. Sí, es el cual se representa la temperatura más baja a la cual un combustible puede fluir por su propio peso, ¿sí? Entonces, esta cualidad es importante porque pues a mí me interesa, lo que nos interesa es que es necesario que el combustible fluya libremente a la temperatura más baja posible. Es necesario que fluya libremente a la temperatura más baja posible. Y pues la gasolina se tiene en cuenta esta propiedad debido a que en bajas temperaturas aumenta esa resistencia, ¿no es cierto? Pero pues realmente también hablando de el punto de congelación es que yo pueda fluir libremente la temperatura a la más baja posible. Estamos hablando de menos 20 grados centígrados en las gasolinas, entonces no tendríamos problema en poder tener una en general, no tenemos problema en poder tener por debajo de los menos 20 grados Celsius una fluidez de las gasolinas. Ok, hablemos de la pureza. ¿Qué es lo que puede traer como impurezas en mi gasolina? ¿Qué es lo que puede haber como impurezas? La condición ideal es que los combustibles deben estar libres de impurezas que dificulten el funcionamiento del motor, ¿sí? Con este propósito es necesario limitar los contenidos de azufre porque producen una alta corrosión.
es necesario también limitar los contenidos de acidez que puedan estar en el motor, y también las sustancias resinosas, las gomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas gomas tienden a formar depósitos en los ductos de aspiración y en los segmentos y en otras partes del motor, pues que dificultan el funcionamiento. Ok, entonces específicamente en las gasolinas es importante limitar estas sustancias incrustantes, estas sustancias abrasivas, por ejemplo residuos carbonosos, cenizas, pues pueden causar graves daños en las bombas de inyección, en los motores diésel, ¿no es cierto? Usualmente el azufre se limita a un 1.2% generalmente. Ya estamos hablando aquí de las partes por millón que veremos cuando analicemos los combustibles diésel específicamente, ¿sí? Cuando existe una proporción mayor, se considera que existe una gran corrosión interna en los cilindros y en las válvulas, ¿sí? Imagínense qué es lo que sucede cuando el azufre se quema. Si es que tuviese mucho azufre, este azufre se transforma en óxidos de azufre, y en combinación con el agua que está por ahí transitando, está presente dentro del motor, puede formarse ácidos sulfúricos, y la deposición de estos ácidos sulfúricos, estos vapores de ácidos sulfúricos que luego eventualmente pueden llegar a condensarse dentro del motor en superficies frías, por ejemplo en las camisas del cilindro, puede atacar a los materiales internos, deteriorándolos, causando aquí alta corrosión. ¿Okay? Entonces esa es la razón por la cual es deseable para nosotros, es deseable realmente no tener ni contenidos de azufre ni impurezas dentro de la combustión. Hablemos un poco más del tema de la detonación para luego más bien pasar a analizar de manera más completa el tema de los números de octano, ¿sí? Del poder antidetonante. ¿Y qué es una detonación? Cuando yo estoy conduciendo con un combustible normal, en una combustión normal, yo tengo una propagación gradual del frente de llama. Es decir, adentro del cilindro yo tengo una explosión, pero la llama se propaga gradualmente. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo una combustión detonante? Ese frente de llama, que no ha pasado por toda la proporción de la mezcla, realiza una inflamación espontánea, ¿sí? Es decir, no es una combustión homogénea, sino es una inflamación espontánea. Y esta inflamación espontánea hace que existan unas quemas, unas explosiones sin que sigan el frente de llama. Es decir, hay una presión por todos los lados del cilindro, ¿sí? Es una onda de choque que atraviesa las paredes del cilindro, esta detonación. Y lo que produce precisamente es vibración interna en los componentes del cilindro, ¿sí? Entonces, realmente esta vibración es la que puede, pues, producir deformaciones excesivas en el interior de mi cilindro, ¿sí? Deformaciones excesivas. Y estas deformaciones excesivas son las que producen el desgaste. Si ustedes se fijan, puede parecer que es solamente una vibración interna en el cilindro, pero no debe existir esa vibración, porque yo no necesito que internamente los componentes de mi cilindro y de mi pistón estén en un contacto vibratorio que puede producir, más allá de fatiga, puede producir realmente el desgaste completo del motor. ¿Okay? Entonces, en estas reacciones de autoinflamación, se producen mucho más rápidamente que los frentes de llama, y eso es lo que produce este cascabeleo, como le decimos en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, realmente este cascabeleo es producto de estas vibraciones, de estas presiones que se generan el momento en que estas moléculas de combustible se queman de una manera anticipada dentro de la cámara de combustión, ¿sí? Y estas ondas de presión, estas vibraciones causadas por estas ondas de choque, estas ondas de presión,
pues realmente son las que producen el desgaste en el motor. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la detonación? Pues puede haber efectos mecánicos, como son ruidos, vibraciones, como ya más graves, ¿no? Rotura en pistones o desgaste en cilindros. Si un motor escuchamos que cascabelea mucho, seguramente va a tener o ya tiene desgastes excesivos en los cilindros o puede tener roturas en los pistones, ¿sí? Porque no está trabajando en una condición para la cual está diseñado. Igualmente, si tenemos también efectos térmicos de la detonación. Los efectos mecánicos se escuchan y eso es lo que a mí me hace consciente de que están ahí esos efectos mecánicos, pero los efectos térmicos no se escuchan, no se ven, y pues estamos hablando de roturas en el equilibrio termodinámico del motor, y estas roturas en ese equilibrio pues lo que produce es que ese motor tenga un mal funcionamiento desde el punto de vista termodinámico y termine por ser ineficiente y por tener daños en un futuro. Ok, perfecto. Hablemos un poco de a qué llamamos el poder antidetonante del combustible. ¿Sí? Cuando un combustible puede soportar elevadas compresiones sin detonar, ahí se dice que tiene un alto poder antidetonante. ¿Okay? Es decir, el combustible puede soportar altas presiones muy altas, sin detonar, sin autoinflamarse, sin producir estos frentes de llama que les comentaba en las diapositivas anteriores. Y si es que no detona, y si es que yo tengo todavía altas compresiones, altas presiones, pues yo puedo afirmar que mi combustible tiene un alto poder antidetonante. ¿Sí? Entonces, depende mucho de las características del petróleo de procedencia de ese combustible para yo poder saber que tiene un alto poder antidetonante. Por ejemplo, las series aromáticas tienen un alto poder antidetonante. Las series isoparafínicas también tienen un alto poder antidetonante, pero las series parafínicas tienen un bajo poder antidetonante. ¿Okay? Por eso es que es necesario adicionar sustancias antidetonantes como las que veíamos en la diapositiva anterior, y aquí les traigo más nombres, como por ejemplo el tetraetilo de plomo, el tetrametilo de plomo o el pentacarbonilo de hierro. ¿Sí? Ya sabemos que aun cuando estas sustancias permiten inhibir las detonaciones en el momento en que empiezan a producirse dentro del motor, pues ya sabemos que estas sustancias realmente lo que provocan es interesante el mecanismo, porque aquí lo que pasa es que en el interior de la cámara de combustión estas sustancias como el tetraetilo o el tetrametilo de plomo se desintegran y caen en forma de un polvillo dentro de la cámara de combustión. Ese polvillo evita que autodetone el combustible, claro, pero también se quema este polvillo y sale a través de los gases de combustión, los gases de escape. Y estos depósitos de plomo, una vez ingeridos por las personas, pues bueno, tal vez ingeridos o respirados, por las personas, pues claro, tal vez a la primera no cause nada, no pase nada, a la segunda probablemente no pase nada. Pero ¿qué pasa después de años de haber estado en el tráfico? ¿Qué pasa después de años de haber estado en el tráfico? Pues lo que sucede es que estamos teniendo o tendremos unos efectos de enfermedades en las personas, ¿sí? Ya cuando tenemos mucha cantidad de plomo en los organismos de las personas, hace un efecto de veneno. Es una sustancia venenosa. Es una sustancia venenosa la que ingresa en nuestros organismos. Entonces, por lo cual se ha regulado el uso de estos aditivos en base a plomo. Una vez que se han prohibido los aditivos en base a plomo, una vez que hemos eliminado
estos aditivos en base a plomo, lo que se pone ahora es, por ejemplo, isopropilo o inhibidores de corrosión, o tal vez detergentes, ¿sí? Tal vez detergentes. ¿Para qué? Para que precisamente ya tenga yo este mismo efecto antidetonante en mi combustible, pero pues sin la toxicidad que puedo llegar a tener con el plomo, con las sustancias que tengan que ver con el plomo. ¿Y qué sería el número de octano como tal? Aquí hay tres cifras que quiero que tengan en cuenta, tengan presentes, ¿sí? La primera cifra va a ser el anti-knock index. Y este anti-knock index va a ser el requerimiento, o va a ser muy parecido al requerimiento que tiene mi vehículo de el número de octano. Ya vimos que el octano es totalmente arbitrario y que hemos tomado dos moléculas y hemos dicho que a esta le vamos a poner 0, a esta le vamos a poner 100. Puede haber números de octano más altos y puede haber números de octano más bajos que el 0, más altos que el 100 y más bajos que el 0, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que no solamente existe un número de octano, ¿sí? Sino que existen los tres números de octano. Este primer número de octano, que es el promedio, el AKI, el AKI. Sí, este AKI es el promedio entre el RON y el MON. No es ningún RON para beber, sino es el Research Octane Number. ¿Okay? Entonces, existen dos formas básicamente de medir. Básicamente mi octano dentro de para el uso en las condiciones. Y acá están las dos formas de medir mi índice de octano, mi número de octano. El RON y el MON. Y acá les explico cómo se calcula, cómo se mide cada uno de ellos. El MON es el Motor Octane Number y se mide en condiciones de carretera. Sí, 100% en condiciones de carretera, es decir, velocidad constante, aceleración constante, puede haber no aceleración, pero estamos hablando de condiciones de autopista, de carretera. Y el RON, el Research Octane Number, mide aceleraciones, en cambio, son las metodologías de cálculo aquí las que cambian, ¿no? El Research Octane Number es la aceleración en el tráfico ligero. Y estas dos maneras de calcular el Research, el número de octano, pues son las que a mí me permiten tener una mejor idea de cuál es el número de octano que yo necesito. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, el AKI es el promedio de estos dos números de octano. ¿Sí? Es el promedio del MON y el RON. Y cada uno de estos números de octano se calculan en condiciones específicas. El MON en condiciones de carretera, velocidad constante, sin aceleración. Y el RON en condiciones de aceleración en tráfico ligero. Se utilizan motores calibrados para realizar estas mediciones y se le va cambiando el tamaño de la cámara de combustión hasta determinar que empiece a ver el golpeteo, que empiece a ver la detonación, ¿sí? Entonces, por eso es necesario ese trabajo conjunto para el diseño de los más adecuadas cámaras de combustión en función de los combustibles que se tienen, ¿no es cierto? Y también en función de los diseños de cámara de combustión y en función de las relaciones de compresión que tengan los motores, pues las refinerías de combustible lo que hacen es ir actualizando o ir moviendo o ir mejorando las mezclas. A final de cuentas, no olvidemos que tenemos que este combustible es una mezcla o son mezclas de hidrocarburos. Okay, entonces, las olefinas son las que tienen mayor sensibilidad. Es decir, si es que yo tengo mayores olefinas, yo podré tener mejores índices de número de octano, mejores índices de RON.
Sí, entonces yo puedo llegar a tener índices de octano de 14. Para una gasolina regular estamos hablando de un AKI de 82. Pero como todos sabemos, el AKI no es el octanaje, sino es el AKI, que es el promedio entre el RON y el MON, lo que nosotros requerimos en nuestro automóvil. Estamos hablando de 87 octanos para la gasolina extra en el Ecuador. Y para la gasolina super, que es la de máximo octanaje, estamos hablando de 92 octanos. Sí, hace falta mejorar la calidad de los combustibles porque en Europa ya tenemos 95, 98 octanos a la venta. Entonces, al final de esta clase, de esta actividad, de esta clase, ustedes tienen una actividad. Por favor, revisen su plataforma y pues nos estamos viendo en nuestras clases. Muchas gracias.